Bien. Ahora vamos a recibir, como les dije, al ingeniero Luis Deschers, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Como les decía antes, una destacada labor en el ámbito de la luminotecnia en el país y el exterior. Últimamente está trabajando en el área de la iluminación centrada en el ser humano y todas sus consecuencias. Su exposición de hoy se denomina Alumbrado Artificial Nocturno, presiones antrópicas sobre la salud humana y los ecosistemas. Ahí está. Muy buenas noches, Luis. Muchas gracias por estar aquí participando gracias, buenas en noches, ADN Rubén. nuevamente. Muy bien, muy interesante, Carlos, muy interesante. Vamos a empezar. Voy a abrir el PowerPoint. ¿Listo? Listo. Adelante, Luis. Bueno, como estamos viendo ahí, la contaminación o la polución luminosa es uno de los tipos de degradación ambiental que ha ido aumentando con la mayor rapidez en estos tiempos. Sus niveles, como ponemos acá, han ido creciendo exponencialmente con respecto a los niveles de iluminación nocturna natural que proporciona la luz de las estrellas y la luz de la luna. Vamos a ver el efecto fundamentalmente en la parte de la iluminación artificial nocturna, que vamos a ver que al final incluso ya ha salido, por ejemplo, en la Comunidad Europea, una ley, en este caso particular, ley lo pone Francia, y ahí vamos a ver en qué se basa para poder condicionar y ajustar todo lo que es la iluminación artificial externa, en particular, con respecto a los efectos que pueda tener sobre la salud humana, sobre la biodiversidad y sobre el medio ambiente. Bien. Desde la década del 80, como ponemos acá, la iluminación ha sobrepasado funciones de servicio urbano, todo esto lo hemos vivido, para transformarse en una forma de expresión política, social o de participación en el espectáculo, iluminando todo elemento del medio ambiente urbano, monumentos, infraestructura e incluso la naturaleza, árboles, parques, jardines, acantilados naturales, etc. A veces toda la noche y todos los días del año. Este es el estudio que ustedes ven aquí abajo. Vamos a ver cómo fue empezando el tema alrededor del 2016 hasta que llegó el premio Nobel. La primera, digamos, el primer planteo fue hecho por la Asociación Médica Americana en el año 2016, cuando saca un policy en Estados Unidos por el cual recomienda, es decir, dice que está muy de acuerdo con que se utilice para el alumbrado público, en este caso, todas las luminarias LED, pero aconseja algo que es muy importante, como vamos a ver, que la temperatura de color, estamos hablando del año 2016, sea menor o igual a 3000 K para las instalaciones al aire libre tales como las viales. Esto, por supuesto, generó una serie de temas con la IENA, que es la Organización Norteamericana de Ingenieros de Iluminación, pero de todas maneras, se opongo como antecedente, esto fue en el año 2016. Ya en 2017, Harvard presenta un estudio que sí fortalece el vínculo entre el riesgo de cáncer de mama y la exposición a la luz durante la noche. El nuevo estudio de Harvard ha encontrado un mayor riesgo de cáncer de mama en las mujeres que viven en barrios que tienen mayores niveles de luz al aire libre. Estos son antecedentes. Pero como sabemos muy bien, desde hace ya tiempo, la luz azul en la noche suprime la producción de la hormona melatonina, que es un compuesto que ajusta nuestro reloj biológico. Y es además fuertemente reconocida por sus propiedades. Estas dos propiedades son muy importantes, antioxidantes y anticancerígenas. Muy bien. Lo que ocurre durante la noche y la iluminación artificial, lo que venimos usando hasta ahora, y que produce una polución luminosa muy importante, es, como ustedes pueden apreciar aquí, una iluminación con temperatura de color, con temperatura de color inferiores a 3000 K,
como puede ser la clásica iluminación con lámparas de sodio de alta presión, y aquí un poco más abajo estamos viendo también una iluminación en la misma área con temperaturas de color muy superiores a los 3000 K, que corresponden normalmente a las nuevas luminarias LED, que incluso pueden tener temperaturas de 5, 6000 K, etc. Por supuesto, la IDA que figura aquí, que es la Organización Internacional Dark Sky, señala que una luz con una temperatura de color de 4000 K produce un incremento de la polución luminosa al medio ambiente de 2,5 veces que la que puede producir con la temperatura de color más baja. O sea, con una temperatura de 4000 K puedo tener 2,5 veces más de polución en la atmósfera. Esto que estamos viendo, simplemente para que tomen nota, esta es la ciudad de Buenos Aires, se ve así desde arriba con su iluminación luminarias LED, y el resto de su entorno sigue siendo mayoría lámparas de sodio de alta presión con temperatura de color de 3000 K. Esto de la temperatura de color que estamos viendo acá, en esta ley que sacaron en Francia respecto al alumbrado externo nocturno, la temperatura de color es un factor muy importante, como vamos a ver. Aquí tenemos un desastre que ya lo habrán visto muchas veces, que es la iluminación de Hong Kong. Esto además es un show lumínico que por supuesto atrae para el turismo, es muy interesante, pero la polución luminosa que esto produce en el medio ambiente es muy fuerte, muy alta, y lo que queremos ver es con respecto a esta polución, cuáles son las consecuencias que puede tener, repito, sobre la salud humana, sobre el medio ambiente y sobre la biodiversidad. Bien. Esto es una muestra del Atlas, por ejemplo, de lo que ocurre año 2016, como podemos ver prácticamente en horarios nocturnos hay un sobredimensionamiento de toda la iluminación, tanto exterior, pública, de todo tipo. Bien, en este Atlas vemos que más del 80% del mundo y más del 99% de las poblaciones de Estados Unidos y Europa viven bajo cielos contaminados por la luz. La Vía Láctea está oculta en más de un tercio de la humanidad, incluyendo el 60% de los europeos y casi el 80% de los norteamericanos. Muy bien. Por supuesto, nosotros también estamos en este tema, lo podemos ver aquí en la zona de Buenos Aires, incluso Santiago de Chile, parte de Brasil. Estos colores que aparecen aquí en esta planilla, fíjense, el color oscuro corresponde al cielo prístino, el azul degradado hacia el horizonte, el verde degradado al cenit, amarillo, pérdida del cielo natural, todos estos lugares que vemos en amarillo, esta es la consecuencia, en rojo, pérdida de la Vía Láctea, y cuando aparece en blanco, como podemos ver aquí en este lugar, se activan los conos con una luz, digamos, durante la noche, con una luz artificial. Bien, ¿qué es la contaminación o polución luminosa? Como ustedes ven, conocida como fotopolución, es desde ya el uso excesivo, abusivo del alumbrado artificial de las ciudades y de los cielos nocturnos. Es una de las alteraciones antrópicas. ¿Por qué decimos antrópica? Porque la está produciendo el ser humano, producida sobre el ecosistema nocturno con consecuencias para la salud humana, la biodiversidad y el medio ambiente. Este es el tema que nos ocupa. A partir del 2017, que fue dado el premio de medicina o fisiología, se terminó con una cuestión que se venía trabajando desde los últimos 25 años. Este premio Nobel que se otorgó a estas tres personas, al aislar e investigar el gen período de la mosca, de la fruta, pudieron demostrar la existencia definitiva del reloj biológico interno endógeno que controla el ritmo circadiano de humanos, animales y toda la parte de plantas. O sea que todos los organismos vivos, bióticos, todos tenemos en nuestras células un reloj biológico interno. Y ese reloj biológico interno se maneja con
la luz del sol y la oscuridad. Luz del sol y oscuridad. Bien. Actualmente ya la CIA ha propuesto que empecemos a hablar de la iluminación integradora, que corresponde a esto, al efecto visual, que es el que venimos usando desde que empezamos con los temas de luminotecnia, y se le incorpora definitivamente el efecto no visual. Muy bien. ¿Qué tenemos como cosa ya definitiva y aceptada? Es que, bueno, todo lo que es el efecto visual, la luz ingresa al ojo, de ahí va a la retina, y por este camino verde va a la corteza visual. La corteza visual, por supuesto, es la responsable del efecto visual, de la percepción visual, tal como lo hemos venido estudiando desde hace más de unas cuantas décadas, cuando empezó la luminotecnia. Aparece un quinto fotorreceptor que fue descubierto por David Berson en 2002. Este nuevo fotorreceptor con sus respectivos fotopigmentos, que es la melanopsina, este fotorreceptor se lo conoce con la sigla IPRGC, que es una célula ganglionar retinal intrínsecamente fotosensible. Y vamos a ver que este nuevo fotorreceptor tiene un pico en los 480 nanómetros, por lo cual quiere decir que es muy sensible a las radiaciones azules que pueden componer una luz, tanto natural como artificial. En este caso, el camino que recorre no es a la corteza visual, sino hace todo este recorrido en azul que va a ganglio cervical superior, médula espinal, el tracto retino hipotalámico, hasta llegar al núcleo supraclasmático, que a su vez se conecta con la glándula pineal. ¿Cuál es la función ahora de la glándula pineal respecto a la corteza visual? Es el núcleo supraquiasmático utiliza la glándula pineal que vemos aquí para sincronizar todas las células del cuerpo con el alumbrado exterior, con el mundo exterior. Es decir, todas las células de nuestro organismo se van a manejar, es decir, como si tuviésemos este reloj biológico que está en el cerebro, que a su vez va a mandar también las señales a relojes secundarios, como podría ser un reloj secundario, sería el pulmón, el hígado, el riñón, etc. Y a su vez, esa señal que va a recibir estos relojes secundarios va a ir a parar a cada una de las células de todo nuestro cuerpo. Quiere decir entonces que es muy importante, digamos, para todos los organismos vivos, bióticos, tanto seres humanos como flora y fauna, la presencia de la luz artificial a la noche, porque todo esto se va sincronizando normalmente con lo que es luz y oscuridad, y así fue durante miles y miles de años. Bien. En esta iluminación, ahora que llamamos integradora, según la propuesta que tiene la CIA, que vemos esa propuesta del 2018, define un sistema para la metrología de la radiación óptica para la respuesta a la luz inducida por este fotorreceptor IPRGC. Normalmente nosotros tenemos entonces los bastones, los conos N, los conos M y los conos S. Cada uno de estos conos, que son los responsables del efecto visual, tienen a su vez, digamos, al recibir la energía del sol, van a mandar la señal, como vimos recién, hasta la glándula, hasta la corteza visual. Son los responsables del efecto visual. Respecto al efecto no visual, fundamentalmente interviene este nuevo quinto fotorreceptor IPRGC, como acabamos de ver, muy sensible a las radiaciones azules y con un pico fundamentalmente en los 480 nanómetros. Ahora bien, durante toda una jornada diurna, digamos, el reloj biológico circadiano que nosotros tenemos controla numerosos aspectos de la fisiología humana. Aquí es donde hay que prestar atención, porque es donde vamos a ver el efecto que realmente tiene una luz artificial no adecuada en horarios nocturnos,
digamos, qué efectos tiene sobre la salud humana, sobre también la biodiversidad. En lo que respecta al ser humano, fundamentalmente, mientras estamos en horarios nocturnos, digamos, la melatonina, que es el elemento que justamente una hormona que tenemos en la sangre, que sube a raíz de que estamos en presencia de una luz natural oscuro, supongamos una noche. Cuando más oscuro estamos durante horarios nocturnos, más alto es el nivel de melatonina, y el nivel de melatonina, como vimos anteriormente, recordemos que es antioxidante, o sea que tiene que ver con el envejecimiento, y anticancerígeno, muy importante para los tratamientos que se están haciendo ahora. Todo esto que estamos viendo ahora es consecuencia también de muchos estudios que hicieron a partir de la cronobiología. Por eso la parte de iluminación está muy ligada ahora a la parte de medicina a través de la cronobiología, y todos estos estudios vienen de la parte de la cronobiología. Cuando entramos, empieza a amanecer, digamos, en este caso, la melanopsina va bajando y aparece otra hormona que empieza a crecer que se llama cortisol. El cortisol, como hormona, lo que nos presenta, nos condiciona para poder estar activos en el horario diurno. Fundamentalmente porque somos seres que toda nuestra actividad la hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo en horarios diurnos. Justamente, entonces, baja el nivel de la melatonina, empieza a subir el nivel de cortisol, y simultáneamente tenemos la variación, como vemos aquí, de la presión arterial y la fuerza muscular que empieza a subir. ¿Por qué? Porque la luz que tenemos durante el día, nuestro reloj biológico está preparado justamente para mantenernos en estado de alerta, para desarrollar toda nuestra actividad, que antiguamente era, por ejemplo, ir a cazar, hasta que va terminando el día, va cayendo el sol, va a empezar la oscuridad, y ahí nuevamente se invierte el tema. Empieza a subir normalmente la melatonina en la sangre y empieza a bajar el cortisol. Entonces estamos preparados nuevamente para tener una etapa de sueño. El tema de la luz artificial en horarios nocturnos, y sobre todo en los exteriores, que es lo que nos interesa, justamente nos va a afectar en el nivel de la melatonina. Fíjense, aquí tenemos entonces, a lo largo de toda nuestra historia, teníamos oscuridad, amanecer, atardecer, oscuridad. Permanentemente este ciclo. Ahora vamos a ver bien qué ocurre con respecto entonces a la contaminación luminosa que estuvimos viendo recién, digamos, a la caída a la noche, cuando empieza a oscurecer y entramos a encender las luces artificiales. Fijémonos aquí en nuestro reloj biológico, que está ubicado aquí en el cerebro. Es un reloj central, después están los secundarios. Lo que sabemos que va a ir, toda la señal va a ir a la célula. Y entonces, mientras tengamos un ciclo normal, digamos, de oscuridad, amanecer, oscuridad, que es lo que podemos ver aquí, lo que la señal, durante el día el sol, durante la noche solamente estrellas y luna. Bajo esta condición, ¿qué ocurre? A través del nuevo fotorreceptor que hemos visto, tenemos que el nivel de melatonina durante el día, como veíamos recién, es muy bajo, pero durante la noche empieza a subir, y por supuesto esto tiene efectos sobre nuestra salud muy importantes, como veíamos, fundamentalmente por ser antioxidante y anticancerígeno, pero vamos a ver que tiene otras propiedades más nuestra salud, que están dependiendo fundamentalmente del nivel de la melatonina que debemos tener durante los horarios nocturnos. Muy bien. Si en esta situación de oscuridad no tenemos ninguna fuente, todavía no apareció la lámpara incandescente, empezamos a trabajar primero con
con la llama, hasta que apareció la lámpara incandescente, y poco a poco, en estos horarios nocturnos, fuimos agregando una luz artificial. Esta luz artificial entonces hace, al incorporarse, digamos, en el campo visual, ¿qué ocurre con respecto al nivel de la melatonina? El nivel de la melatonina durante el día sigue siendo el mismo caso que el anterior, pero al producirse la oscuridad, se encienden las luces artificiales, y esas luces artificiales tienen un efecto que vamos a ver que se llama de cronodisrupción sobre el nivel de la melatonina, y eso es muy importante para nuestra salud. Como ustedes ven aquí, hay una deformación importante del nivel de la melatonina que se debería manejar en estos niveles si tuviésemos oscuridad absoluta. Al tener la suma de la luz artificial, se produce esta deformación, esto que se llama la cronodisrupción. Y esta cronodisrupción nos va a afectar respecto a nuestra salud. Consecuencias entonces de la contaminación luminosa para la salud humana. Fíjense, vamos a ver que esta luz artificial, cuando más blanca es, o cuando más fría es la luz, o cuando más alta es su temperatura de color, mayor va a ser el efecto de la cronodisrupción que va a producir sobre el nivel de la melatonina que nosotros necesitamos para nuestra salud. Se produce entonces, por el agregado de una luz artificial durante la noche, excesiva, etcétera, la cronodisrupción. La mejor manera de entender la cronodisrupción con respecto a esta figura es lo que ocurre ahí, es un martillazo al reloj biológico, que llamamos cronodisrupción. Entonces, la cronodisrupción, si ya la queremos definir no con esta figura, usando otro lenguaje más el que utilizan todos los que están en cronobiología, se define entonces como una alteración del orden temporal interno entre diferentes ritmos biológicos y o la sincronización entre el tiempo interno y el ciclo ambiental natural. Pocas palabras, cada vez más estudiosos epidemiológicos asocian la cronodisrupción con un aumento de la incidencia y aceleración en la progresión de numerosas patologías, entre las que se encuentran el deterioro cognitivo, enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer, envejecimiento acelerado, trastornos metabólicos como la diabetes, alteraciones de sueño, depresión, inmunodepresión e infertilidad. Ver acá, bueno, esto es un cronobiólogo, etcétera, que da toda esta definición. Todo esto es muy importante, afecta a nuestra salud. Bien. Podemos, digamos, una explicación sencilla de lo que estábamos viendo anteriormente. Esto también está hecho por el Laboratorio de Cronología de la Universidad de Murcia, para entender el efecto desde el punto de vista de nuestra ingeniería, no de la medicina, en definitiva. Los efectos de la iluminación nocturna sobre el ritmo de la melatonina. La melatonina se reduce un 50%. Miren, aquí tenemos en una noche normal totalmente oscura, aquí tenemos en una noche, tenemos oscuridad más luz artificial. La melatonina se reduce hasta un 50%, medido por esta gente de los laboratorios de cronobiología. ¿En qué caso? 400 horas de luz monocromática roja de 100 lux. Fíjense, 400 horas recién se habría bajado el nivel de melatonina a un 50%. 66 minutos, acá ya se reduce el tiempo de luz de una vela próxima. 30 minutos de luz de una lámpara incandescente de 60 watts. 15 minutos de exposición a una fluorescente de 58 watts. Y 13 minutos de exposición a la luz generada por diodos LED de luz azulada. Este punto es sumamente importante. Si se reduce el nivel de melatonina por la presencia de una luz fría que tiene, digamos, una buena en su composición espectral, unas cuantas radiaciones en la parte de los azules, prácticamente en 13 minutos bajo esa exposición se redujo la melatonina a un 50%. La reducción de la melatonina a un 50% trae las consecuencias que vimos anteriormente.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud reconoce científicamente que la cronodisrupción de nuestro reloj biológico puede causar numerosos problemas de salud que van desde el insomnio hasta el cáncer, pasando por la depresión, la diabetes y la obesidad. De aquí la importancia que se le da a todo lo que es la iluminación exterior nocturna, que por supuesto abarca también el alumbrado público, pero de todo lo que está en el exterior, como vimos anteriormente, edificios, monumentos, etcétera, etcétera. Consecuencia de estos estados de cronodisrupción es que se alteran todos los ritmos dependientes del reloj biológico y la melatonina, la hormona de la oscuridad, que es antioxidante y anticancerígena. De ahí que la contaminación o polución luminosa, que es el tema que nos toca, y el déficit de melatonina se asocian a síndrome metabólico, diabetes tipo 2, enfermedades neurodegenerativas, todo lo que estuvimos viendo anteriormente. Y fijémonos que el nuevo fotorreceptor que tiene, aquí vemos la respuesta que tiene. Si estamos utilizando una lámpara de sodio de alta presión, como vemos aquí con esta distribución espectral, prácticamente esta fuente de luz que veíamos con una temperatura de color por debajo de los 3000 K, no tiene radiaciones en la parte de los azules que serían fácilmente detectadas por este nuevo fotorreceptor. Mientras que la luminaria LED sí tiene parte, digamos, de la generación de radiaciones azules y luego con el fósforo se va haciendo una luz blanca. Aquí vemos, por ejemplo, la distribución espectral de una lámpara LED de 6500 K. Vemos que el pico en la parte de radiaciones azules es muy importante. Si utilizamos una fuente LED de 2700 K, la reducción del pico azul es muy importante y se suman todas las demás radiaciones más allá de la longitud de onda de los azules hasta llegar a los 780 nanómetros. E incluso se está utilizando una nueva fuente LED que se llama PC ámbar, fósforo ámbar, que directamente tiene prácticamente casi nada de presencia de radiaciones azules. En pocas palabras, la nueva fuente de luz LED, utilizada al principio sin el conocimiento del efecto no visual que como acabamos de ver y que ya fue aceptado desde el punto de vista a través del premio Nobel, etcétera, aceptado por toda la gente, podemos apreciar la importancia que tiene entonces porque a diferencia de una lámpara de sodio de alta presión como vemos aquí, con el LED podemos lograr la reducción de las radiaciones en la parte de los azules o directamente quitar todos los azules y tener este tipo de distribución espectral, pero además con un índice de reproducción en color que es más del doble del que podemos tener con una sodio de alta presión. Esto es muy importante, en definitiva, porque esta nueva tecnología nos permite poder hacer trabajo en la parte de la artificial exterior, tanto en lo que corresponde a edificios, plazas, etcétera, y el propio alumbrado público, cosa que no podríamos hacer con una lámpara de sodio de alta presión, que tenemos un espectro fijo, y tampoco con una de mercurio halogenado. Bien. Una cosa que es muy importante a tener en cuenta, fundamentalmente con los efectos no biológicos, fundamentalmente sería muy bueno también que la asociación tenga en cuenta, esto es una asociación francesa de iluminación, donde hace, digamos, una serie de reflexiones, y esto lo publica, con respecto al tema, es decir, así como tenemos el efecto de una lámpara con radiaciones en los azules, no nos olvidemos que estamos utilizando una cantidad de pantallas que también son con LED, que tienen una buena cantidad de radiaciones en la parte de los azules, y que esa parte de los azules, si bien nos dicen no afecta a la retina, de todas maneras esa radiación azul va a tener la incidencia que tuvimos anteriormente. Va a producir una reducción
del nivel de la melatonina, que es muy importante para nuestra salud. Entonces, la asociación está recomendando fundamentalmente, sobre todo para el caso de los niños, no usar pantalla antes de los 3 años. Es una cosa difícil, pero es lo que recomienda. Y no más de 1 hora por día antes de los 12 años. ¿Por qué razón? A diferencia de, digamos, de la gente mayor. El cristalino de los ojos de un niño prácticamente es transparente a todas estas radiaciones azules, cosa que no ocurre para las personas mayores porque se va poniendo ese cristalino más amarillo y llega a filtrar las radiaciones azules. Pero para los chicos el tema es sumamente importante, entonces se da esta recomendación. Por supuesto, estamos lejos de cumplir con esto, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque de una forma que podemos interpretar este fenómeno que ocurre cuando sube la melatonina y estamos necesitando dormir. El efecto más simple de todo lo tuvimos con el jet lag, con los aviones. Una persona que va de Buenos Aires hacia el este, supongamos hacia Europa, sale a las 10 de la noche, 12 horas de vuelo, llega para él, el lugar de destino, 10 de la noche son las 10 de la mañana, pero en el lugar donde aterrizó, en vez de ser las 10 de la mañana, son las 2 de la tarde. Ahí tenemos una cronodisrupción producida por este jet lag. Y hay otras que se producen y se le llama también jet lag, pero el jet lag técnico, en este caso, produce el mismo efecto que el jet, pero simplemente por el hecho de estar trabajando en horarios nocturnos con las pantallas, tanto de televisión, celulares, pantallas también de las computadoras, etc. Y ustedes habrán visto que hasta no hace mucho, recién ahora los celulares están diciendo, tenemos una aplicación por la cual se puede bajar, reducir el brillo de las pantallas, o sea, reducir las radiaciones azules, de manera tal que a la noche no produzca este efecto de disrupción, como estamos hablando, cronodisrupción. Una de las cosas importantes que podemos ver que es útil con respecto a la pandemia, que tuvimos tanto tiempo encerrados, fundamentalmente por el tema del coronavirus, por lo menos recomienda a la Comisión Internacional exponerse a 1 hora de luz natural, 1 hora de luz natural todos los días. Por ejemplo, para las personas mayores, adultos mayores que tuvieron que estar prácticamente confinados en su casa de forma permanente, solo el hecho de poder exponerse a la luz natural por lo menos 1 hora o 2 horas por día, hace que el efecto de la melatonina a la noche funcione mucho mejor por haberse expuesto previamente a una luz natural como la que podemos obtener del sol. Bien. Vamos a ver ahora esto con respecto a la salud humana, pero también tenemos consecuencias de la contaminación luminosa sobre la biodiversidad de la flora y fauna nocturna. ¿Cuáles son? Piensen, el 30% de los vertebrados y más del 60% de los invertebrados son nocturnos, Orker de 2010. Muy importante. El 95% de las especies animales son invertebrados. La fauna nocturna es mucho más numerosa que la diurna y precisa oscuridad para sobrevivir y mantenerse en equilibrio. Ahora vamos a ver qué importancia tiene la biodiversidad con respecto también a nuestra salud y a los temas de los patógenos. La proyección de luz en el medio ambiente desorienta a las aves y altera los ciclos de ascenso y descenso de plancton marino, lo que a su vez afecta a la alimentación de las especies marinas que habitan en las cercanías de la costa. Sin embargo, seguimos poniendo luz por todos lados en horarios nocturnos. Incide sobre los ciclos reproductivos de los insectos, algunos de los cuales han de atravesar notables distancias para encontrarse y no pueden desplazarse por las barreras de luz que forman los núcleos urbanos iluminados. Aquí hay un estudio que se llevó a cabo en el 2015, como ustedes pueden ver, distintas especies, todo esto son
organismos, por supuesto, bióticos, fíjense, peces de agua dulce, peces de agua marina, crustáceos, anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos, excepto murciélago. Acá tenemos murciélago, algo tuvo que ver, por supuesto, en lo que estamos sufriendo. Insectos, prácticamente la mayor incidencia que tienen para su perturbación, toda esta parte, justamente se ubica dentro de las radiaciones que van del ultravioleta al azul. Entonces, efecto de la polución luminosa ahora sobre la biodiversidad, flora y fauna nocturna. La biodiversidad como escudo frente a los virus. Esto es sumamente importante. Fíjense que forma parte del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La comunidad científica lleva años lanzando esta alerta. ¿Qué va la alerta? Atención a la pérdida de biodiversidad, ya que actúa como catalizador para la expansión de virus y enfermedades infecciosas. La razón es que la diversidad de animales y plantas funciona como un escudo protector. Muchas especies actúan como huéspedes de virus que ni siquiera conocemos aún. Si disminuimos esta diversidad y destruimos ecosistemas, facilitamos que dichos virus salten al ser humano. De hecho, se estima que el 75% de las enfermedades nuevas emergentes que infectan a las personas provienen de animales. En definitiva, si queremos evitar nuevas pandemias, proteger la biodiversidad y fomentar ecosistemas sostenibles, no es una opción, es una obligación. Y no hay tiempo que perder porque al ritmo actual, en las próximas décadas, perderemos una de cada 8 especies del planeta. Y en esto, como acabamos de ver nuevamente, la luz artificial nocturna o el alumbrado artificial nocturno externo tiene mucho que ver, como vimos, con respecto a la salud humana y con respecto también a la biodiversidad de la flora y fauna nocturna, que también está relacionado con nuestra salud. Entonces estamos en presencia de una nueva cultura de la luz. ¿Qué ocurre? Bueno, en distintos lugares, tanto en Estados Unidos como en Europa, se están haciendo nuevas instalaciones de iluminación que están empezando a considerar todos estos efectos que acabamos de ver, tanto sobre la salud humana como sobre la biodiversidad y sobre el ecosistema o el medio ambiente. Hay un país en particular, en este caso, que el 1 de enero de 2020, el gobierno francés en este caso, introdujo una nueva ley nacional que ahora se considera una de las normativas medioambientales más restrictivas de Europa. Es decir, ya no podemos hacer, en Francia en este caso particular, pero por supuesto se va extendiendo por todos lados, porque están todos informados del tema, no podemos hacer una luz artificial nocturna así nomás, con cualquier nivel, con cualquier espectro y con cualquier cantidad de tiempo. ¿Cómo es esto? Fíjense, esto es un pequeño resumen, digamos, de cómo es la nueva ley, esta que rige a partir del 2020, en este caso particular en Francia. Primero, la iluminación interior, como ustedes ven ahí, de las oficinas y locales profesionales serán apagadas 1 hora después de la finalización de la ocupación de los establecimientos. 1 hora después, apagar todo. Bien, segunda condición. Las iluminaciones de las vidrieras de los establecimientos comerciales o de exposición serán apagadas a partir de las 1 hasta las 7 de la mañana. Desde la 1 hasta las 7 de la mañana, todo esto debe permanecer apagado. Bien. Y ahora bien, las iluminaciones de la fachada de los establecimientos no podrán ser encendidas antes de la puesta del sol y deberán ser apagadas a más tardar a la 1 de la mañana. Estas restricciones que están poniendo, ya están vigentes, se refiere al encendido y apagado. Para eso se considera muy importante, en el caso, por ejemplo, como vemos aquí, en el caso de una luminaria de alumbrado público, considerar la luz que puede emitir directa hacia arriba, limitar esta luz directa hacia arriba. Limitar esta luz reflejada hacia arriba. Limitar esta luz invasiva contra los edificios.
evitar el deslumbramiento directo y considerar que todo esto es una zona de deslumbramiento, tratar de limitar de manera tal que todo lo que se refleje y se produce aquí en la atmósfera no vuelva a producir esto que estuvimos viendo anteriormente, que son toda la polución luminosa que tenemos en la parte de las nubes, etc. Y estas son más o menos las propuestas que han puesto. Ellos trabajan, digamos, con el flujo luminoso emitido. Es una norma de la CIE, se lo digo rápidamente. Fundamentalmente consideran el flujo luminoso en un ángulo sólido de 3 medio pi, que corresponde a un semiángulo sólido de 75,5 grados. En este caso, el flujo emitido en este ángulo sólido FC3 es el que nosotros vemos aquí, hasta 3 medios de pi. Y considera muy importante entonces la relación de flujo luminoso que tiene que haber entre lo que la luminaria emite en el ángulo 3 medio pi respecto al total en la parte inferior, en la esfera inferior, al total de flujo luminoso. De esta forma vamos a ver la exigencia que están poniendo con respecto a las luminarias, aparte del tiempo que estuvimos viendo de encendido y apagado. Fíjense con esto las limitaciones que han puesto. Por ejemplo, han hecho estudios, los han clasificado de esta manera, mucho más complejo de lo que yo les estoy mostrando. Simplemente es para ver que ya existe el tema, que ya el tema de la polución exterior se está tratando de limitar y se ha hecho una ley en este caso y yo creo que va a seguir avanzando. O sea, por ejemplo, instalaciones de iluminación exterior destinadas a favorecer los desplazamientos. ¿Cuál es la exigencia que dice? Que esta relación de flujo que estamos viendo recién sea menor al 1%. Lo que va a salir por arriba de la horizontal, ¿no es cierto? Código de flujo sí, el número 3. Esa relación que veíamos recién, el 3 medio pi, y el total tiene que ser mayor al 95%. ¿Qué significa eso? Que el 95% del flujo luminoso emitido por la luminaria tiene que estar dentro de ese ángulo sólido. Temperatura de color, como ustedes ven acá, menor a 3000 K. Esto es obligatorio. Con respecto a los niveles de iluminación, ellos definen, bueno, densidad superficial de flujo luminoso con respecto al valor instalado, que sería lo que nosotros estamos hablando como luz. Pero directamente utilizan este término. Si es un lugar que, digamos, puede haber aglomeración de personas, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, nos dice menor a 35, no dicen mayor a, menor a 35, están poniendo bastantes límites en cuanto a los niveles también de iluminación. Si no hay aglomeración, menor a 25. Extinción, 1 hora después de finalizada la actividad. Bien. Vemos otro caso, instalaciones de iluminación exterior, patrimonios, parques, jardines, escenas, monumentos. En este caso, por supuesto, no hay ninguna indicación para esto. Sí, menos 25, menos 10, extinción a partir de la 1 de la mañana. Instalaciones, deportes, etcétera, por supuesto, no pueden dar valores aquí. Instalaciones de iluminación exterior de edificios no residenciales, en este caso, estamos hablando de la iluminación de fachadas, menor a 3000 K, menor a 25, menor a 20. Extinción, 1 hora después de finalizar la actividad. Y aquí tenemos, bueno, en las playas de estacionamiento, por ejemplo, nuevamente estamos viendo que son similares. La mayor cantidad de flujo luminoso tiene que estar en ese ángulo sólido de 3 medio pi o semiángulo sólido de 75,5 grados. Temperatura de color menor a 3000 K, estos son los valores de lo que sería para nosotros el luz, que es el flujo luminoso debido a la superficie, y extinción 2 horas después de finalizar la actividad. Termina la actividad en la playa de estacionamiento exterior, se apaga. Instalaciones de iluminación exterior para eventos, bueno, para eventos por supuesto no pueden poner limitaciones, pero se entiende que es un evento que va a tener una iluminación muy especial por un determinado tiempo. Instalaciones de iluminación exterior, como pueden ser los obradores, etcétera, no hay puestos, por supuesto, los niveles son los adecuados para poder realizar la tarea. Extinción 1 hora después de finalizar la actividad.
Bien. Con esto vamos a terminar. Fíjense las nuevas luminarias que se están, digamos, presentando para poder tener un control sobre lo que es la polución luminosa por un lado y el efecto, como veíamos, de la cronodirrupción, tanto para tanto para los seres humanos como la parte de flora y fauna. Las luminarias nuevas que están haciendo pueden tener una variación de temperatura de color, por ejemplo, las 8, como vemos acá, 8 3000K, puede ir bajando su temperatura de color hasta 2700K, hasta a las 11 horas, puede seguir bajando la temperatura de color hasta 2200K, esto sería un poco apoyo a la actividad hasta las 0 horas. Luego viene el periodo de descanso. En ese periodo de descanso mantienen la temperatura de color, la luminaria en 2200K, y luego cuando va a empezar el amanecer, despertar progresivo, entonces la temperatura de color va a ir variando 2200K hasta volver a los 3000K para poder tener un despertar progresivo. Pero fíjense que además de los 3000K, aquí ven el ejemplo. 3000K también no es solamente la temperatura de color, también la luminaria puede graduar el flujo luminoso de manera tal de tener un nivel de iluminancia, por ejemplo, de 30 lux. Cuando pasamos a los 2700K, como estábamos viendo, estamos en esta zona, un nivel de iluminación de 20 lux. E incluso pueden hacer con una temperatura ya de 2200K 5 lux. Esto es una iluminación que inicialmente se le llamaban luminarias biodinámicas, como diciendo, bueno, existe la posibilidad entonces, y está la tecnología presente para poder utilizar este tipo de luminarias, pero este tipo de luminarias, en el caso del alumbrado exterior, por supuesto es una tecnología un poco más compleja y se está empezando a utilizar en los lugares donde, como acabamos de ver, el caso particular de Francia, que ya tiene su ley existente y por lo tanto es obligatoria y está vigente a partir del 2020. En definitiva, la importancia que tiene el alumbrado artificial nocturno, para terminar, aquí lo vemos, esto es un corte, digamos, en Toronto, en Canadá. Fíjense con la luz artificial nocturna, cuál es el estado de los cielos que tenemos acá. Se produjo en esa fecha 14 de agosto del 2003 directamente un corte de energía eléctrica, o sea, aquí no había ninguna luz artificial presente, salvo aquí en la casa, que puede ser que haya una buena iluminación de emergencia, pero fíjense la diferencia entre un cielo y otro. Esto en definitiva es el mensaje que queríamos transmitir.